Tenemos una sesión, creo, muy rica de brindar aportes para cómo combatir la corrupción. Y sin más, pues vamos a arrancar con la presentación del profesor Alex Wagner. Como se ha dicho, él es profesor que viene estudiando estos temas muchos años. Así que, por favor, Alex, te escuchamos. Corruption is one of the most challenging economic and psychological problems. It reduces business incentives to invest. It slows growth. It leads to bad outcomes pretty much all over. Lower health, lower education, and so on and so forth. And still, there is an individual incentive to engage in it. So in the next 15 minutes, I want to share with you some insights about what can be done about corruption, because it is not a problem that is unsolvable. It's a hard problem, but it can be addressed. So I apologize that I'm going to do this presentation in English, but I hope you can follow. What I want to do is I want to share with you some insights about where we stand in the level of corruption worldwide, and then I'm going to focus on 6 ideas for how to address corruption. Those 6 proposals may sound too easy or crazy to you in some instances, but I think that's the point. You're bringing in an outsider, certainly an outsider to Latin America, an outsider to Peru, to share some ideas with you, and I hope we can discuss them. All right, so let's get going. Here's a map of corruption around the world. Some of you have seen this. This is the Transparency International map of corruption perceptions around the world. And it's a sea of red. Corruption is not just a problem of Peru. It's a problem the whole world over. And that problem has significant implications. 75% of you in the survey we conducted said, we're going to hold back on business investments if there's a perception of corruption. So that's a problem for economic growth. And when we look back in the last 6 years, not that much has changed in Latin America. Now, I'll come back to that later on, because my claim will be that actually you should be prepared for corruption perceptions to first get worse before they get better. I'll explain that later. One of the key points in my talk is that corruption is really an individual problem. And so I want to share with you this image of this potential gap between awareness and actions. We're going along nicely on this boat, but there's a lack of integrity. You know, integrity means being complete. This boat has a hole, there's water coming in, but still people are looking away. That is a little bit the challenge of corruption, and I want to back that up with a claim, with some data from the Ernst & Young Global Fraud Survey. In Peru, 80% of managers said corruption is widely available in Peru. 100%, each and every manager said integrity is important. So there's some gap here. And I also asked a question in your survey that some of you filled out. Thank you very much for that. I asked you, do you consider yourself as honest as your peers, more honest or less honest? Well, that was a little bit of a trick question, I admit that, but 3/4 say you are more honest than the average. Of course, that can't be, because somebody has to be less honest than the average. What I want to convey here is, every now and then, stopping and thinking about what we do individually is really the way to address big problems. It's not all about big policies. It's on the small individual level. I'm not a moral authority. I'm an economist. I study behavior. But I think starting on the small level is really going to go a long way towards achieving our goals. All right, so let me talk about 6 possibilities of addressing this corruption thing, 6 proposals. The first one, just very quickly, at the end of the day, yes, if everything fails and the case needs to be brought to the court, then there has to be a functioning judiciary. And I know you'll have separate sessions on this. This is a problem with trust. I'm not going to talk about that a lot. I do want to make one point. That's the last one on the slide here. You should expect corruption perceptions to first get worse before they get better. Look at Australia.
Look at the United Kingdom. In 2014, they started quite aggressively going up after corruption. And since then, actually, corruption perceptions have gotten more intense. Why? Well, if you shine the light on a problem, it's going to be more apparent that there is a problem. So my urge to you is do not make corruption perceptions your goal. The best way to minimize corruption perceptions is never to look at it. My second point is a little bit more concrete. I'm not a technological guru. I'm not going to try to sell you in a technology, but hear me out on this one. One of the key elements, I'm sure you're all aware of corruption, is the permit granting and procurement process. Right? Sometimes a skyscraper appears out of nowhere, nobody knows exactly how that permit was given, and so on and so forth. That's a typical case of corruption. Blockchain, distributed ledger technology, might hold some promise here. Why do I say that? Well, in the typical permit granting process, data can be adjusted after the fact. It can be made to fit the fact. Blockchain has the potential to have immutable records. You can have a database that cannot be adjusted anymore because it's distributed everywhere. And so that provides the opportunity for actually having a very, very stable way in procurement and permits. I can talk more about that. I just wanted to give you the basic idea. This is costly and difficult, I admit that, but maybe Peru has an opportunity here in this space. Third element, now talking about the business, you need to have good data on what your people are actually doing. Having reliable data is absolutely key. And then you can see what certain interventions will actually do for you. Auditing can work, stronger monitoring, and incentives can work. These are economic tools. We make it more expensive to misbehave if we monitor people and punish them if they misbehave. And we make it more attractive to behave well if we provide economic incentives. So I give you a couple of examples here from the public sphere space. So districts in Peru received letters from an NGO and from the Controller General. Some districts were told, look, we're going to monitor closely what's going on in your public works. Others didn't get that letter. It turned out the cost overruns in public works were reduced in the districts that received such letters. Something like this can be done also for companies. Incentives are increasingly used. I'm an independent counsel for PricewaterhouseCoopers, and I can tell you Swiss companies, European companies are increasingly building in an element of values and behavior in designing compensation systems. But there are problems with these two approaches. The problem is not every behavior is economic. People are driven also by other things than just economic benefits and cost. And to explain that, let me take a step back and tell you a little bit about human nature. I studied that for about 10 years with psychologists, ethicists, neuroscientists, and so on and so forth. We try to understand when do people tell the truth and when do they lie. That's a very fundamental question. And for fundamental questions, sometimes you need to take a fundamental approach. So what we do is we run so-called laboratory experiments, which make things very simple, focused on one particular question. At this point, when do people lie? When do they tell the truth? So let me tell you about one of these experiments. Suppose you're in a room alone, and there is a $5 coin. Those are not in circulation, I know, but let's imagine there is one. Or maybe a 15 soles coin, which is also not in circulation. It's in front of you. And you're asked to toss the coin 4 times. And on the computer in front of you, you're entering the number of times tails came up. Here's the rub. For every time you say, I had tails, you'll get paid $5. So if you say I had 2 tails throws, you'll get paid $10. If you say I had 0, you'll get paid 0. If you say I had 4 tails throws, you'll get paid $20. Okay, you're alone
Nobody's watching what you're doing. That's what happens. You will get paid anonymously. So let me take you back to statistics 101. I hope that doesn't create nightmares for you from high school. If this is a fair coin, what happens is that it's very unlikely that you have 4 tails throws. Probability of 4 tails throws in 4 coin tosses is 6.25%. We did this for real with a general population of mixed backgrounds. This is what we found. About 30% say, I had 4 tails throws. That's extremely unlikely. There's a lot of lying going on. But the amazing thing here to me as an economist is 70% of people actually did not say, I had 4 tails throws. They could have done it. They could have earned more money with it. Nobody's watching, but they didn't do it. So in a range of other experiments, we find out that people are actually driven by a feeling of what's right and what's wrong. This has 2 implications. Now going back to the case of corruption and corruption fighting. The first implication is this. Auditing and incentives may work, but they may also backfire. If you have people in your company who are actually motivated to do the right thing, then if you audit them more, or if you give them well-meaning incentives, this may actually backfire because they now feel, wow, I'm not being trusted, so I'm going to behave perhaps in the opposite way. There's a lot of evidence in that direction. So one has to be really, really careful how one communicates such incentives. I can also talk later, if you're interested, about what works in terms of social norm interventions. I don't have time for that right now. So the first implication is really keep attention to the kind of people you have in your company. Simple best practice rules generally don't work so well. There's another implication, and that other implication has to do with whom you hire. Let's look at this picture again, this metaphor of our boat. Now more and more water is coming in. The boat is slowing down. You can see even the dock is now going faster than the boat. And nobody's actually acting. Everybody's pointing fingers. Somebody else is responsible. In a global survey, only 22% of managers say that integrity is an individual responsibility. Most people say it's management's responsibility. But we have to have this individual responsibility if we are to have any chance in fighting corruption. So how do we get that? Well, having the right people and having the right business leaders who take the right action. Let me visualize that. First off, yes, it's hard to find these people with these beautiful values that may actually help with promoting integrity. But there are ways of doing it. There's instruments, assessments in which you can do that. But there's another dimension. Economic research shows that women are less corruptible than men when it comes to corruption that has a negative externality, that is bad for somebody else. So I'm generally not a fan of gender quotas, that does have a lot of drawbacks. But in the space of corruption, actually having more women in leadership is perhaps a way to go forward. Of course, there's another reason to have more women in leadership, in that it's just fair. But in terms of the corruption fighting, that may also be a direction. And the other thing down here is appealing to all of you. Basically, leading by example is the only way we're going to make progress. It's the little things that matter. So that brings me to the 5th point, which is investment in education and investment in integrity. Many of you said on the survey we did that it's very challenging to ensure employees understand their behavior and their responsibilities and to have effective training against corruption. I have a crazy idea for you here, reporting live, so to speak, from Zurich. Colleagues of mine in Zurich, my co-authors partially, are experimenting with video games. Now you might say, well, video games, isn't that a little bit too childish? No. There's
substantial promise in that. I'm not talking about your first-person action shooter or your soccer game. I'm talking about specifically designed, serious moral games. I brought you a screenshot here. This is a game that's now currently under development. This is not a game to train against corruption. In this game, the purpose is to train general moral sensitivity. Players, people like you and me in this game, are going through a case where they need to figure out what's wrong in a certain division of a company that takes place on a foreign planet, and you have different courses of action in that game, and you see the consequences of your actions. Why is that important? Well, compare that to your typical training program. I did one of those. As an advisor for PwC, I had to go through their compliance program, and that's pretty much boring as hell, and you don't learn anything. But in these games, you can actually try out different kinds of behavior and see what the consequences will be. I think this has great promise. It's costly in the sense of effort to develop this, but perhaps it's an idea that you want to consider. Finally, as you know by now, after having listened to me, I think individual behavior is the key. Corruption is a human problem. It can be solved by humans. But we need to understand the human aspects of behavior. Many countries now are experimenting with behavioral insights groups, that is, specifically designed think tanks or work groups within government trying out different treatments, like you're trying to find the right medicine for a problem and seeing what works and what doesn't. In Peru, for example, I've learned MinEduLab in the Ministry of Education works with economists to actually use economic insights to try to generate ideas of what works and what doesn't in education. I'm happy to collaborate with anybody who's interested in that. Others are also happy. I think there's a lot that business, government, and academia can do together. Those are my 6 proposals. I'll close with saying that as an Austrian, I have, of course, a great love for the country of Peru, even though it's the first time I'm here. We share our flags, red, white, and red, even though the crests are different. So I genuinely hope that Peru will do well going forward, and I thank you for the opportunity for providing some insights here. Thanks very much. Muchas gracias, Alex. Tenemos ahora a Daniel Linsker, que es Senior Partner de Control Risk, quien va a abordar con detalle todo lo referido a los programas de cumplimiento. Bueno, muchas gracias. Yo sí les voy a hablar en español. A pesar del apellido, soy colombiano, de origen austríaco también, pero puedo hablar en español. Y la idea es compartir algunas de las ideas de mi experiencia trabajando con empresas, mirando precisamente temas de corrupción, temas de comportamientos no competitivos y temas de fraude y de soborno interno, para lo que son unas buenas prácticas emergentes a nivel regional de lo que pueden hacer ustedes como empresarios. Y tal vez comienzo un poco... De la misma forma que mencionaba Alex, se va a poner peor antes de ponerse mejor. Yo creo que ustedes tal vez aquí en el Perú, con lo que están viviendo en los últimos meses, no se dan cuenta que desde otros países los están viendo de cierta forma con un poquito de esperanza, un poquito similar a lo que se ve en Brasil, en lo cual si le preguntan a un brasilero está sumido en una depresión desde hace como 3 o 4 años y no solo por el fútbol, sino está sumido en una depresión por todo lo que ve pasar, y creo que en Perú están sintiendo lo mismo. Pero si ustedes se paran desde afuera, desde Colombia, desde México, desde Chile, desde Argentina, lo que están haciendo ahora se ve de una forma muy positiva. Entonces no es para que pensemos como piensa mucha gente, todos somos corruptos. Lamentablemente les cuento una anécdota precisamente del lunes. El lunes llegué a Lima, salí a comer con amigos, viejos clientes, y en el camino a la comida, o sentados en la comida, una de las personas llegó tarde y se jactaba de haberle dado una coima a un policía que lo había parado porque no tenía el permiso para los vidrios polarizados, y le dio una coima. Y entonces cuando uno dice, hey, lo acusan de moralista,
pero tú nunca lo has hecho, y créanme que en mis épocas de joven probablemente también lo hubiera hecho, seguramente lo hice, prefiero no acordarme. Entonces la idea es, no pierdan la esperanza un poquito, y ahorita viene como el llamado más positivo. Solo quiero decir una cosa, la corrupción no es nueva. Si ustedes ven todos los índices de victimización en la región, lo que estamos viviendo hoy en día no es muy diferente que lo que vivíamos antes. Los casos de corrupción son los mismos. Sí han cambiado muchas cosas, y solo quiero decir algo: los gobiernos viven obsesionados con el ranking en el que quedan, y entonces se jactan, hey, estamos por arriba de Bolivia y El Salvador y Ecuador y quien sea. Yo no sé ustedes, pero si a mí me califican, creo aquí los califican sobre 20, si yo le llevaba una calificación de 4 o 5, que sería la equivalente donde está Perú, a mis padres, creo que me hubieran castigado como 6 meses. Hay una cosa que sí ha cambiado y que vale la pena tener en consideración, y es el entorno general. No voy a entrar mucho en eso. Hoy en día tenemos edificios normativos con mucha más transparencia. Todos los países de la región tienen reglas anticorrupción nuevas. Han habido muchos cambios en los patrones de acceso a la información. Hay un incremento generalizado en las percepciones de injusticia social en especial. Eso explica mucho de las recientes elecciones, por ejemplo, en Brasil y México. Mencionaban en la introducción la posibilidad de convertirse en Venezuela. Probablemente, si siguen esas percepciones, creo que casi todos los países de América Latina van a terminar con un líder que es antisistema. Y dos puntos muy importantes para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque terminan incentivando a que la gente cambie. El primero es el catalizador externo y los delatores internos. Hoy en día la mayoría de los sistemas judiciales de otras partes del mundo incentivan a la delación. Hay un incentivo, y volviendo a lo que decía Alex de los incentivos personales, hay un incentivo específico para las personas que delatan a sus empresas o delatan actos de corrupción. Es la mejor forma de incentivar a una persona. Si ustedes ven, de hecho, hasta el Departamento de Justicia de Estados Unidos ya lo ha convertido en un negocio. Se gastan 40, 50 millones de dólares haciendo una investigación, pero ponen una multa de 500 o 600 millones de dólares. Y obviamente hay personas excepcionales. Lamentablemente son pocas, no se pueden diseñar, no se pueden generar de la nada, pero si ustedes ven, por ejemplo, lo que está haciendo el juez Moro en Brasil, es una persona excepcional que se ha parado y le han dado todo el apoyo posible para decir, aquí vamos a cambiar las cosas. Muy interesantemente, en la encuesta que hicimos, el 68% dijo que no recibió o no conoce casos en los que se recibió una petición correcta por parte de la autoridad. Les aseguro que si la pregunta hubiera sido, ¿alguna vez le ha dado una coima a un policía?, ese número sería bastante más bajo. O sea, sería bastante más alto. Todos conocerían casos de corrupción, y en el sector privado el 78%, que tampoco tiene mucho sentido si después ven que el 75% de las empresas se han retirado por temas de corrupción de alguna oportunidad de negocio. 3 puntos muy grandes porque es importante. El primero lo conocen todos, las multas. Lamentablemente casi nadie le tiene miedo a nuestro sistema de justicia en América Latina, pero sí tienen mucho miedo de la justicia americana y de la justicia europea por el tamaño de las multas. Si ven las sanciones bajo el FCPA, el Foreign Corrupt Practices Act de Estados Unidos, hasta el 2017 llevan casi en $2 billones en total. Y muy interesantemente, para los que creen que eso no aplica a América Latina, 9 de los 19 casos del 2017 incluían o cubrían un acto de corrupción o de soborno en América Latina. No todos son Odebrecht. Uno más particular, obviamente la continuidad y la capacidad de hacer negocios. También cuando llegué a Lima me caí en cuenta que el edificio de Odebrecht ya no tiene el letrero de Odebrecht. Obviamente es un caso muy conocido, pero hay otros casos, como por ejemplo el de la constructora OHL, que básicamente por una acusación de corrupción de repente le cierran el acceso a todos los mercados de capital. No quiere decir que no sea un castigo justo, no quiere decir que no sea un acto proporcional, pero lo importante para tener en cuenta es que combatir la corrupción también es una forma de asegurar la continuidad y la sostenibilidad de un negocio. ¿Por qué? Porque cuando ustedes son acusados de un acto de corrupción, quedan casi que tóxicos, pierden la capacidad de hacer negocios, se vuelven un socio no deseable para muchas de las empresas. Y el tercero, y uno que muchas veces no se explica,
y sé que tienen toda una sesión sobre competitividad, es precisamente el impacto que tiene la corrupción sobre la competitividad de las empresas y la competitividad de un país. Ustedes ven ahí básicamente la pérdida de oportunidades que se genera por percepciones de corrupción. Por ejemplo, el 75% de ustedes que los encuestamos dijo que se ha retirado un negocio por percepciones de corrupción, y el 44% conoce de casos en los cuales una empresa se ha retirado de eso. Detrás de esto hay muchísimo más. Yo les cuento que cuando, por ejemplo, una empresa está mirando a hacer negocios con una empresa peruana o hacer una inversión en el Perú, de la misma forma que lo harían en otro sitio que ellos consideran de alto riesgo, pues hacen una debida diligencia reputacional, hacen un assessment de corrupción, una evaluación de la corrupción que hay en un país y con base en eso toman decisiones. Y hay muchas oportunidades que se pierden precisamente por eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un fondo de pensión canadiense o un private equity americano va a decir, Perú, me suena un poquito complicado, prefiero irme a Chile, que es más limpio. América Latina tiene un reto en particular y es que, como decía, nadie le tiene miedo a la penalización o a la multa, por lo menos a nivel Estado. Y entonces tenemos esos casos de corrupción día a día y ahí hay una pequeña incongruencia en las respuestas de las personas y en el comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque todos nos quejamos de la corrupción, pero el día de mañana nos para un policía de tránsito y le ofrecemos una coima. Entonces, eso es de las cosas que tenemos que cambiar y a ustedes como empresarios les hago un llamado a que cambien la cultura empresarial y en eso es lo que me quiero enfocar, porque más allá de la posibilidad de hacerle lobby a los gobiernos en cuanto a la estructura del Poder Judicial, penalidades más significativas, sobre lo que ustedes realmente tienen control es sobre la cultura corporativa en la propia empresa. Entonces, ¿cuáles son estas mejores prácticas? Tenía un profesor que decía es todo aquello que nadie ha demostrado que no falla, o sea, hasta que se demuestre lo contrario, pero yo les sugiero que si se van a llevar, uno de los mensajes claves que se pueden llevar de esto es, piénsenlo de esta forma, cualquier cosa que ustedes puedan demostrar que hicieron todo lo posible ante sus partes interesadas, sus stakeholders, para evitar la corrupción. Obviamente se trata de negocios, no van a gastarse el 40% del presupuesto de su empresa en departamentos de auditoría o departamentos de cumplimiento porque no son efectivos, pero sí tienen que tener un nivel de claridad en el cual se hizo todo lo posible. Ahora, lo más importante, y otra vez, las mejores prácticas es montar un programa de cumplimiento. ¿Y qué es un programa de cumplimiento efectivo? Primero comenzamos por decir que no es un tema normativo. ¿A qué me refiero con eso? Salieron las leyes o cambiaron las leyes en la mayoría de los países y ahora todos tenemos que tener un oficial de cumplimiento, entonces ponen a una persona, oficial de cumplimiento, señor, usted firma estas cosas y ya quedamos. Un poco de políticas y procedimientos y realmente no se trata de eso. Un programa de cumplimiento es precisamente un cambio cultural, una alineación de incentivos y castigos internos y sobre todo algo que no es necesariamente solo un tema legal de cumplir la normatividad. Y comienzo por mencionarles algunas de las cosas específicas dentro de cada uno de estos puntos. El primero es la evaluación de riesgo. ¿Por qué? Desde el punto de vista corporativo, si ustedes quieren reducir la mayor posibilidad de que cometan un acto de corrupción o que estén involucrados en un acto de corrupción, pues tienen que evaluar dónde están sus riesgos de corrupción. No es lo mismo ir ante una entidad municipal a pedir una licencia de construcción que, por ejemplo, lidiar con una firma de abogados reconocida, no porque los abogados sean más limpios que las autoridades a veces, pero es simplemente donde se hacen esas evaluaciones de riesgo y muchas veces esas evaluaciones de riesgo, una de las sugerencias o una de las propuestas que yo les hago es que precisamente lo hagan desde el punto de vista estratégico y teniendo en cuenta el segundo punto que es el tono de la alta gerencia, el famoso tone from the top. Tienen que estar dispuestos ustedes mismos a documentar una decisión de negocio en la cual abandonaron el negocio por un acto de corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Y así se empieza a establecer la cultura empresarial. Si ustedes pueden a ciencia cierta decir, yo estaba persiguiendo un negocio, de hecho he invertido una cantidad considerable de recursos, pero por actos de corrupción tuve que abandonarlo, eso es la mejor señal que pueden mandar y eso, vuelvo al tema del tone from the top, es muy importante. El tono de la alta gerencia no se puede subestimar, especialmente en América Latina porque tenemos empresas con gobiernos corporativos un poco inmaduros o con gobiernos corporativos
en plena formación. Muchas de las empresas más grandes de América Latina son empresas familiares o empresas que se están transformando de una empresa familiar a otra clase de empresa. Entonces, el tono de la alta gerencia tiene que ser celo, tolerancia, desde lo más chiquito hasta la persona más alta. A veces es difícil porque es el primo del fundador o alguna cosa así, entonces es más complicado a menos de que no les guste el primo. Pero es importantísimo que se aplique constantemente, que tengan recursos. Otra vez, lo que estamos viendo mucho hoy en día en el Perú es que como tienen que nombrar un oficial de cumplimiento, ponen una persona que no tiene ni los recursos ni la capacidad de hacer nada, lo ponen en una oficina, muchas veces en auditoría o en legal, y lo dejan allá en la esquina. Una de las recomendaciones que yo les puedo hacer de lo que se está viendo mucho y de que en especial los reguladores ven con buenos ojos es que los oficiales de cumplimiento sean independientes de la gerencia de la empresa. Normalmente le reportan a la junta directiva y normalmente tienen unos recursos designados por aparte con unos adendos específicos para los momentos que tienen que hacer investigaciones. Eso es una muy buena práctica y también se puede hacer algo muy proactivo. Muchas de las empresas hoy en día están montando comités de ética proactivamente, en el cual cuando tienen una pregunta, porque no todo es blanco y negro, porque a veces no se sabe si es un acto de corrupción o no es un acto de corrupción, se puede poner un comité de ética en el cual cualquier persona en la empresa puede levantar el teléfono o mandar un correo y decir, mire, esta es la situación, ¿qué debo hacer? ¿Es esto corrupto? ¿Esto no es corrupto? Obviamente las políticas y los procedimientos, una parte muy básica. Todos hemos visto las políticas de gastos, las políticas de regalos, la política de viaje, qué se puede, qué no se puede hacer, los controles internos, sea auditoría, sean controles financieros. Hoy en día lo que estamos viendo es que la mayoría del énfasis se pone precisamente en el relacionamiento con terceros, porque va atado a la evaluación de riesgos. La política de procedimiento en todo lo que tenga que ver con relacionamiento con terceros, no solo con autoridades, con agente aduanero, con abogados, con consultores externos, es donde casi ocurren todos los actos de corrupción. Entonces es muy importante que esas políticas y procedimientos vayan también atadas a la evaluación de riesgo. No tiene sentido capacitar de cierta forma a muchos empleados que no tienen alguna exposición a un posible soborno o una posible acto de corrupción, pero sí, por ejemplo, a los agentes de venta, a los representantes y esa clase de cosas. Capacitar, entrenar y comunicar, un tema muy importante. Si uno no capacita, entrena y comunica, pues realmente no se logra nada. Muy importante sobre todo para la generación de cambios culturales. Dos puntos muy importantes para tener en cuenta. Lo primero es tropicalizarlo. Muchas veces mandan unos paquetes de entrenamiento, sobre todo los que trabajan para compañías multinacionales, que vienen y le dicen a uno, le va a caer el FCPA y lo vamos a despedir si usted hace esto, si usted hace lo otro, y la gente no lo entiende, no se aplica al día a día. Y les doy el mejor ejemplo de mi experiencia en América Latina. La gran mayoría de casos que vemos de conflicto de intereses, de investigaciones por conflictos de intereses no declarados en América Latina, es porque la gente instintivamente no entiende lo que es un conflicto de interés, no como salida política de que no me van a meter a la cárcel por conflicto de interés, sino por un tema de realmente no sabía que tenía que declarar esto porque yo personalmente no me lucré. Le di el contrato a mi primo, pero yo no saqué dinero. Entonces, por ese lado, importantísimo la capacitación y hacerla periódicamente y con verificación. Fomentar la cultura de transparencia para el reporte, muy importante, lo mencionaba Alex. Si ustedes ven una tendencia y una recomendación al que los invito es que pongan en las evaluaciones de desempeño personales de los empleados y sobre todo de la alta gerencia, factores de valores, factores de ética y de integridad. ¿Cómo? Hay 1001 formas. Ustedes no puede ser tan dogmático decir la cantidad de casos que se investigaron o algo así, porque no saben si tienen casos, pero sí que haya un incentivo muy claro a la transparencia para el reporte. Y les doy el mejor ejemplo, en América Latina las líneas de transparencia ética, en casi todos los países las llaman las líneas de sapos, las líneas de los... tiene una connotación muy negativa, entonces es muy importante que eso se pare. Investigar y remediar, tiene que haber muchas reglas claras de cómo se investiga. Dos sugerencias muy importantes. Lo primero es en los contratos de manejo de la información y uso de aparatos de la empresa. Lo más importante que ustedes pueden demostrar es que le hicieron a las personas firmar un formato en el cual le daban acceso a lo que hicieron en el computador de la empresa o el celular de la empresa para cualquier investigación, y obviamente estar
pendientes de que puede haber un incidente y puede que tengan que responder. Entonces, si ustedes piensan hoy en día, seguramente la gente diría la empresa más corrupta en la región es Odebrecht. Les puedo decir que Odebrecht, en lo que va de multas y en lo que va a terminar de multas, ni siquiera entra al top 20 de las multas más grandes de corrupción. Pero nadie se acuerda de los Petrobras y los Siemens, muchas veces porque respondieron ante la situación muy bien. Se me está acabando el tiempo, entonces voy a acelerar. Una pequeña anotación sobre la ISO 37001. Yo lo que les recomiendo y algo que estamos viendo es un buen punto de partida, pero no debe ser el destino final. ¿Por qué? Porque la ISO 37001, pues primero es un nivel muy bajo. Cuando se hizo la ISO se fue hacia abajo y no hacia arriba. No es un gold standard, sino un estándar mucho más bajo. Y segundo, porque entonces terminan precisamente haciendo un sistema anticorrupción que es prescriptivo y que va hacia lo legal normativo y no necesariamente hacia los cambios de cultura organizacional. La debida diligencia, les dejo la anotación ahí, es muy importante la debida diligencia de terceros, específicamente porque al final del día es donde están el 80-85% de los casos que ustedes ven. Obviamente, atado a una evaluación de riesgos, no van a hacer una investigación reputacional de todos sus socios, pero sí de los más importantes, de acuerdo al contrato. Lo que se hace hoy en día es por área de riesgo y por montos de contrato, se hacen unas debidas diligencias de terceros. Una sugerencia adicional, usen la tecnología. Hoy en día hay 1001 paquetes diferentes de tecnología que los pueden ayudar a manejar su cumplimiento de diferentes eficacias, pero que les ayuda a manejar todo esto. Revísenlo en el mercado. Aquí en el Perú hay muchos de esos proveedores. Al final del día es mirar realmente cómo se administra un programa de cumplimiento proactivamente para evitar caer en estos temas. Por último, menciono los pactos de integridad. Sé que esa es la sesión que viene adelante y yo los invito a que tomen en serio el tema del pacto de integridad, porque es de lo que más ha ayudado históricamente a cambiar. Mencionó Alex el tema de Australia. Pueden ver el caso de Hong Kong o de Singapur, países que hoy en día nadie los vería como corruptos y hace 40, 50 años precisamente formando pactos de integridad empresariales lograron cambiar la cultura empresarial del país. Lo más triste que uno ve en América Latina es que llegue a un sitio y lo primero que le digan es que así se hacen los negocios aquí. Eso es lo que realmente tenemos que cambiar. Termino simplemente con el lado positivo. El 75% de ustedes dijo que un buen plan de cumplimiento era un factor de diferenciación positivo para la competitividad y sobre todo, si ustedes ven ahí, están los beneficios que tienen de ser percibidos como una empresa íntegra. Menciono precisamente la percepción del cliente, la percepción pública y el desempeño exitoso del negocio. Si ustedes precisamente toman eso, por ejemplo, el éxito del negocio no es solo un tema de éxito financiero, sino un éxito de integridad, ya van en la mitad del camino para adelante. Muchas gracias. Me acabó el tiempo. Gracias, Daniel. Muy bien. Muchas gracias a ambos por sus reflexiones, sus propuestas. Alex, tú nos resaltas que si bien la auditoría es importante, los incentivos son importantes, tan o más importante es tener a las personas correctas, aquellos para quienes tiene valor hacer lo correcto, para aquellos que tiene valor obrar bien, así no estén mirando. Te pregunto, ¿cómo hacemos para reclutar a las personas correctas? ¿Cómo sabemos si nuestros trabajadores tienen realmente ese valor intrínseco de poder obrar bien? That is the key question and the very hard question. There are many tools, scales that are available. One, for example, is called the Moral Identity Scale, which happens to have been developed in Zurich, but there are others as well. You have to, however, use them in the specific context in which you're working. So my understanding of the research that's been done in this area is that there's not the one scale that you apply everywhere, but you really have to fine-tune it to the particular setting. The other thing I think that you can do is you can look at what people have done, not what they say they're doing.
So that's also what the financial market does, for example. I'm a financial economist. One does see that investors differentiate between certain kinds of behaviors of CEOs. They reward the ones that do things that are hard but see them through in the long run, and they punish the ones that are too opportunistic. At least that's true in international markets. So depending on which level you're recruiting, I think it'll be different things, but the specific case always has to have precedence. Un tema específico precisamente en ese tema para América Latina es muchas veces desde el punto de vista laboral, cuando tú pescas a una persona en un acto de corrupción o fraude interno, para curarse en salud, las empresas los despiden con justa causa, queda así, y después cuando tú vas a hacer, por ejemplo, una revisión de sus antecedentes, no queda nada en el archivo de que esa persona ahorró o fue corrupto, porque tú te quieres ahorrar el problema de tener que hacer eso. Y una invitación que les puedo hacer es, eso al final del día los termina afectando a todos por igual hacia lo mal. Entonces, mejor el dolor de cabeza de la corte laboral y poder tener en el registro que una persona hizo un acto de corrupción, que simplemente correrlo y que le llegue el problema a otro. Mejor dicho, no compiten en temas de integridad normalmente, compiten en otra cantidad de cosas, entonces eso les ayuda a todos. ¿Cómo se hace en otros países? ¿Qué sugerirías? Normalmente tienes una combinación de precisamente registros empresariales en los cuales se llevan registros de personas que han sido despedidos, otra vez, sin entrar en el tema necesariamente legal, porque no te quieres meter en un tema de que estás difamando a alguien o calumniando a alguien, porque solo la autoridad puede declarar a alguien culpable. Entonces tienes que estar dispuesto a hacer todo el proceso o hacer la verificación informal de la persona. Muchas veces en estos pactos de integridad precisamente ves un intercambio entre personas en los cuales dice, esta persona dice que trabajó con usted, ¿qué me puede decir en confianza sobre esa persona? Gracias. Daniel, tú nos resaltas la importancia de tener una cultura contra la corrupción, el tono de la alta gerencia en contra de la corrupción y a favor de la integridad. ¿Nos puedes comentar un ejemplo de una empresa que se haya instaurado con éxito ese tipo de cultura? Sí, mira, normalmente el foco siempre ha estado en los recursos y la estructura que se da a un programa de cumplimiento, a quién le reporta, qué recursos tiene y normalmente lo más eficiente, y te doy un ejemplo, fue precisamente en una empresa familiar, en la cual era más un tema tal vez de gobierno corporativo, pero se descubrieron ciertas irregularidades en el manejo de la empresa y lo que se terminó haciendo es, al que le caiga, le cae. O sea, si tú vas a hablar de celo tolerancia, así sea el nieto del fundador, al final del día, si es una persona que está poniendo en riesgo la empresa a largo plazo, tienen que tomar acciones. Y en este caso, precisamente, una empresa muy grande, es una multilatina mexicana, terminaron teniendo que, precisamente, remitirle a la justicia el folio de uno de los nietos del fundador. No, nada fácil para una empresa, pero es la única forma que podían haber sobrevivido. Y te doy un ejemplo diferente. Uno de los grupos empresariales también de una multilatina muy grande, una empresa mexicana, el director financiero lo pescaron haciendo insider trading y al final del día lo único que le pusieron fue una multa nominal y ni siquiera lo despidieron, simplemente dijeron ya está llegando a la edad de retiro, que se vaya. Entonces mira los mensajes que estás mandando. Por un lado estás diciendo realmente estas cosas no van y las otras sí. Ahora, solo un último punto en eso, importantísimo, sobre todo la cero tolerancia en la corrupción chica del día a día. La aplicación constante de las normas. Por ejemplo, los controles. El control financiero de quién firma cheques o quién autoriza pagos, muchas veces se lo saltan porque el jefe pidió un cheque y pues si es el jefe no lo vamos a cuestionar. Y precisamente ahí es donde empiezas a ver los abusos. Alex, ¿qué nos dices al respecto? Tú también resaltas mucho la importancia de la cultura a favor de la integridad para el éxito en combatir la corrupción. ¿Qué ejemplo nos puedes traer?
Well, so I generally don't work with individual companies. I'm a researcher that looks at the broad scheme of things. It does seem to me that, for example, when you look at Swiss banks, broadly speaking, they overlooked the challenges that are coming their way through the business they had been doing the world over in terms of offering Swiss banking secrecy in exchange for being able to attract a lot of money. And the way many of these banks did that was fairly aggressive, and now they're paying the price. They have been paying the price. So that's a negative example of what can happen if you overlook it. Some of them were, however, pretty early on the way, in the sense that they gave to their executives, and that starts at the top, I agree with this, incentives to take care of the reputation of the financial institute, not just getting in more money, money under management, but also to take care of their reputation. And that then trickled down, and those banks actually turned out not to be hurt so much by the collapse of secrecy and the US going after Swiss banks. So that's not in the corruption space, but it's this general theme of thinking about where the challenges might be and setting up incentives accordingly. Maybe I want to add one additional point. It's not only about the illegal things, right? There are many things that are legal but not okay. And getting people who are able to differentiate those two is even more challenging than just avoiding illegal practices. A la hora que nos resaltan la cultura organizacional, los programas de cumplimiento, el tema de reclutar a las personas correctas, son en buena cuenta medidas preventivas, ¿no? Lo veo como vacunas, ¿no? Pero nosotros en Perú tenemos unos cánceres, tenemos que ser más activos, tenemos que ser más agresivos. ¿Cómo combatimos esa corrupción sistémica? Por ejemplo, les pregunto, ¿cómo combatimos la corrupción sistémica en las obras públicas? Pues desde mi punto de vista, es casi que un problema de acción colectiva, y perdón que me meta en tu campo de la economía. Precisamente cuando todos piensan que los demás van a hacer las cosas de una forma ilegal o corrupta, terminas precisamente metido en el juego. Algunos más sensatos que otros dicen, me retiro de la obra pública o no licito en la obra pública precisamente porque no me quiero meter con eso. Y es un gran indicador de confianza si tú ves la cantidad de las empresas grandes de un país que a medida que se internacionalizan dejan de invertir en el país, precisamente porque van a jurisdicciones que son menos riesgosas. ¿Cómo combatir la corrupción? Yo te diría romper el ciclo de la acción colectiva. Por eso, por ejemplo, mencionaba el caso de Hong Kong y Singapur con pactos por la integridad, porque es un pacto en el cual las empresas, obviamente no le vamos a quitar la responsabilidad de lo que tiene que hacer el Estado y el sistema judicial, pero desde el punto de vista empresarial, si todos los empresarios entienden que se benefician de hacer las cosas bien todos, que gane el mejor, es el primer paso. Si es como en el tránsito, todos te paras en la fila y te molesta muchísimo el vivo que se va al segundo carril para voltear. Todos tenemos que aprender a hacer la fila y pues creo que los suizos saben hacer fila muy bien. Alex. So, I mean, the fraud triangle or corruption triangle is, I think, where you need to start. I mean, basically, there needs to be opportunity to be corrupt, there need to be incentives to be corrupt, and there is sort of individual rationalization to say, oh, it's okay. And so, on either of those three levels, that's the point of entry. Now, to reverse the cause, right? To make it harder to be corrupt, to have less incentives to be corrupt, or to reduce the individual rationalization. I think you need to address it on all three levels, but I do want to come back. I had only little time to talk about it before. The opportunities of technology, I think, should not be underestimated. And Daniel also touched upon this, especially in the public workspace. Having an immutable record of what actually happened when and who granted which kind of permit when
immutable is the keyword here. You cannot go back in time and change it. That is, I think, a promise that can be quite, can have quite a bit of potential for addressing, in a short run even, the corruption in public works. Because if you know that what you're doing now will be on record forever, and it will be on record in a decentralized fashion, and cannot be changed afterwards, and the media might pick it up, and so on and so forth, I think that is actually reducing both the opportunities and the incentives to act in that direction. And so, I completely agree with you. I would just add one thing, which is immutable and transparent. Because basically the more transparency you give to the whole procurement process, the easier it is to find out who did what, when. Because it's... Bueno, justo esto me lleva a comentar, se ha puesto en las aplicaciones la pregunta a todos, ¿no? En una palabra, ¿qué es integridad para ti? Y vemos en la espalda el mapa de palabras y claro, la palabra que más se resalta es transparencia, ¿no? Es decir, ¿qué es integridad? Ante todo, el público considera que es transparencia, también honestidad, también honradez, consistencia, coherencia, entre las otras que se mencionan, que justamente están en lo que señalan, ¿no? De poner la luz, ¿no? A las cosas y usar la tecnología como resaltabas. Bueno, todos creo que están muy interesados en las propuestas, probablemente ahora más tarde en el cóctel se les acerquen y les hagan preguntas, y yo me adelanto a una que de repente les formulen. El día lunes todos volverán a sus empresas y si les preguntan, bueno, ¿qué 3 cosas nos recomiendas implementar en nuestras empresas en los próximos 30 días? ¿Qué les sugerirían cada uno de ustedes? I'll make it very simple. I'll just say one actually, and that is integrity. It's do what you say and say what you do. Very simple. No big things. O sea, tú dices integridad y reduciéndolo, haz lo que dices y lo que digas, hazlo. Esa es la lectura, digamos, que tú le das al concepto de integridad. Exactly. Yo diría, lleguen a las empresas, miren, tengan una revisión real y sensata de dónde están parados. Otra vez, lo mejor que pueden hacer es ni siquiera la transparencia hacia afuera, sino la transparencia con ustedes mismos. Vean dónde están parados, dónde tienen que mejorar y tomen los correctivos, por dolorosos que sean, para cambiarlo. No hay nada peor que los cojan o los pesquen en un tema de corrupción o un incidente de estos sin que ustedes sepan. Es mejor decir, aquí estoy, aquí están mis flaquezas, esto es lo que voy a hacer, esto me va a doler, esto me va a costar, pero al final del día es como dicen, una inversión y no un costo. Bueno, muchas gracias a ambos. Bueno, hemos visto la importancia de las personas, de que realmente tengan ese valor intrínseco de obrar bien. Como dice el cartoncito que nos han entregado ahora con el PIN, ¿no? Tenemos que tener que los peruanos hagamos lo correcto, tenemos que reclutar a ellos, a los que hacen lo correcto y hacer que los que no, educarlos en integridad para que realmente hagan lo correcto, para que estén o no estén con las luces, con los reflectores, realmente pues encuentren valor en esa acción. Segundo, nos resaltan los programas de cumplimiento, que son importantes, la auditoría, los incentivos, los controles, la capacitación. Daniel nos resalta, tenemos que ser muy claros dónde están los riesgos, porque esos son los riesgos que tenemos que atacar. Y ambos nos resaltan la importancia de la cultura, que realmente hay una cultura empresarial y ahí el reto de realmente actuar con coherencia, ¿no? De que así sea, digamos, un familiar, así sea un empleado muy querido, pues realmente cuando ha habido algo incorrecto, pues que se tomen las sanciones y las decisiones adecuadas por ante todo el mensaje que se está dando a la organización, la cultura que se está creando a raíz de ello. Tenemos también estos casos de corrupción sistémica, ¿no? De que tenemos que prevenir, pero tenemos que también atacarlos, ¿no? Y como nos han dicho, acciones colectivas pueden ayudar en que
de repente, pues, y ahí invito a mis colegas de los gremios, ¿no? Que cada uno veamos, bueno, en mi gremio, ¿cuál es el riesgo mayor? Y cómo lo combatimos con una acción colectiva, poniendo reflectores, llevando a los medios los problemas para que realmente podamos vencer con éxito estos casos. Y ya solo para terminar, estaba pensando que en buena cuenta podemos pensar en un enfoque jardinero al combate. Uno, tenemos que sacar de raíz la corrupción sistémica. Estos casos sistémicos como los permisos irregulares, como las coimas en las obras públicas. Segundo, necesitamos una tierra fértil para la integridad. Esas personas con valores intrínsecos que obran bien, que siempre al final del día están tranquilos cuando han hecho lo correcto. Y finalmente, con un sistema, todo un sistema de nutrición, de luz, de alimentación, de incentivos, que permite pues que estas organizaciones, que estas plantas no sean atacadas, que puedan resistir las tentaciones, que puedan enfrentar los casos que se le presenten, y así pues todos, realmente como dice el cartón que nos han entregado, el Perú se lo merece, y que todos pues al regresar realmente implementen acciones que nos permitan combatir con éxito este problema. Muchas gracias. Nos toca invitar al Contralor General de la República, el señor Nelson Chac, quien ha acordado la firma de un convenio de apoyo con Empresarios por la Integridad. Así que lo invitamos por favor a subir al estrado. Muy buenas tardes. Hace un año estuve aquí, me invitaron también a este magnífico foro y les contaba que íbamos a iniciar un enorme proceso de transformación del Sistema Nacional de Control, ¿no? En eso estamos, ¿no? Luego de la aprobación y puesta en práctica en el mes de abril prácticamente de la Ley 3742 de reforma en la Contraloría, estamos avanzando mucho, ¿no? No he venido aquí a contarles en detalle lo que estamos haciendo, pero ya se empiezan a ver los primeros resultados, ¿no? Estamos cambiando el modelo de control gubernamental, no solamente con un enfoque sancionador y muchas veces invasivo de la gestión, sino uno que más bien de manera preventiva y proactiva acompaña al gestor y ayuda a que las cosas se hagan, pero se hagan bien y sin corrupción. Este nuevo modelo de control concurrente, y lo traigo a colación porque está directamente relacionado con lo que se ha manifestado en esta estupenda mesa, en este panel, este modelo ya funciona y espero que el próximo año se expanda a nivel nacional. Es un modelo de control concurrente en el que un equipo, no solamente de auditores, de contadores, sino multidisciplinario, de manera permanente y sistemática acompaña al ejecutor advirtiéndole lo que está haciendo mal para que lo pueda solucionar. Nosotros queremos que las obras se hagan, pero que se hagan bien. Y este modelo va acompañado con otra gran importante reforma, que es la cobertura del control. Yo les decía el año pasado, gran parte de los problemas de corrupción a los que se ha hecho mención en este panel, sobre todo a nivel subnacional, se presenta porque no hay control, porque la gente hace más o menos lo que quiere. No me queda ninguna duda que empiezan seguramente los funcionarios públicos con los mejores deseos de servir a su comunidad, pero se dan cuenta que robar es tan fácil en el Estado, dadas las precariedades institucionales que tenemos, que terminan yéndose al lado oscuro. Pues ahora esa situación está empezando a cambiar. Yo les decía el año pasado de que más del 30% de todas las municipalidades provinciales, en las provincias del Perú, ni siquiera vayamos a los distritos, las provincias, no había control, porque ni siquiera existía una oficina de control. Y en el 70% restante, para que vean el enorme conflicto de interés que había, en más de la mitad, los jefes de esas oficinas ni siquiera eran puestos por la Contraloría, pagados por la Contraloría, dependientes de la Contraloría, sino de las propias autoridades a quienes van a controlar. Esta inverosimilitud de pensar de que el controlador va a hacer bien su trabajo si depende del controlado se presentaba ahí día a día. Eso ha cambiado. Ya tenemos ahora el control de prácticamente todas, 191 de 196 provincias. La Contraloría va a estar ahí.
pero no para hacer el control tradicional, sino para hacer este nuevo. ¿Y por qué se los comento? Porque hemos venido trabajando, efectivamente, como ha dicho Augusto, con IPAE y en coordinaciones también con CONFIEP, con Roque, con Oscar. Estamos listos para hacer operacionalmente factible eso que conversamos el año pasado. Yo les decía al final de mi intervención el año pasado, es cierto, muchas veces los empresarios se ven expuestos a este juego nocivo de la corrupción. No puedo ganar la licitación y por tanto no puedo hacer negocios si es que no coimeo. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace y entonces entro al juego. Y yo les decía, en lugar de coimear, denuncien. Y siempre me decían, sí, pero no hacemos nada con la denuncia. Porque hacemos la denuncia y muchas veces no tenemos mecanismos de protección al denunciante. Y por otro lado, hacemos la denuncia y ustedes se demoran como 8 meses en atendernos. Eso va a cambiar. De hecho, justo, tal como lo ha mencionado Augusto, estamos por firmar próximamente un convenio de cooperación interinstitucional con Empresarios por la Integridad y esperamos hacer lo mismo con los distintos gremios, porque ahora sí, a partir del próximo año, seguramente a partir del mes de abril, un año después de haber iniciado esta reforma, estaremos en capacidad de poder atender las denuncias de manera efectiva a través de este modelo de control concurrente. Evidentemente nos tendremos que poner de acuerdo en los protocolos para poder activar estos mecanismos. Pero el propósito de mi visita en este foro tan importante es para llamar su atención y comprometerlos. La Contraloría es parte de un engranaje muy complejo en la lucha contra la corrupción en nuestro país y estamos tratando de hacer lo correcto, lo estamos haciendo. Cuesta mucho, es un cambio de mentalidad incluso. Se ha diseñado un programa de reforma estructural que concluye al 2021, al bicentenario. Pero ya a partir del próximo año empezaremos a poder procesar y atender directamente bajo este nuevo modelo de control para evitar que las cosas pasen. La sanción es indiscutiblemente necesaria, yo diría indispensable, pero absolutamente insuficiente. Necesitamos prevenir como cualquier política pública. Y esto, lo que se ha conversado en este panel, estas iniciativas son parte de ese esfuerzo de prevenir para que esto no vuelva a suceder. Y así no, pasará nuevamente otro ciclo. Esta no es la primera vez que tenemos casos sistemáticos de corrupción. Ya lo hemos tenido en las décadas anteriores. Y si no hacemos lo correcto, todos, ustedes, nosotros, toda la sociedad, desgraciadamente en un par de lustros o en un par de décadas volveremos a estar discutiendo sobre lo mismo, habiendo perdido nuevamente las oportunidades de 1 o 2 generaciones más de nuestro pueblo. En ese sentido, los invito a sumarse a estas iniciativas y a trabajar con nosotros. Pierdan cuidado, nosotros estaremos ahí para hacer con ustedes lo correcto en la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional. Muchas gracias.